Hola, el video de hoy nace como respuesta a todas aquellas personas que constantemente me preguntan con cuántas cadenas debo comenzar para realizar el proyecto, de acuerdo a la talla que cada uno necesite. Generalmente en los videos pues hago un patrón y digo de qué talla es, pero las personas siempre necesitan diferentes tallas. Entonces, este video lo hago con el propósito de responder a todas aquellas personas para que puedan hacer sus proyectos, sus tejidos, adaptándolo a cualquier tipo de tallas, partiendo de las indicaciones y recomendaciones que daré a través de este video. La respuesta a esta pregunta depende de muchas cosas. Vamos a ir explicándolas poco a poco. Básicamente, primero que todo, va a depender de qué lana, qué crochet quieras utilizar. ¿Por qué? Porque necesariamente no vas a utilizar la lana o el crochet que yo indico en el video. Pues puedes quererlo hacer con hilo o puedes quererlo hacerlo con lana. Entonces en este video, por eso es la razón de hacerlo, es para que puedas hacer cualquier proyecto utilizando cualquier lana y cualquier crochet sin tener ninguna preocupación. Y esto se da a partir de conocer las medidas de la persona a quien quieras tejerle la prenda. Bueno, básicamente lo que más influye en la medida, en la medida de un tejido es la lana que utilices y el crochet, ya que no es lo mismo, por ejemplo, este cuadrito. Si yo te digo que hagas este cuadrito con un crochet de 4 milímetros y lana que recomiende en la etiqueta utilizar también con crochet de 4 milímetros, a mí me sale este cuadrito. Pero si tú utilizas un crochet de mayor grosor y lana más gruesa de la que yo utilicé, el patrón te va a quedar más grande del que yo hice. Aún sigas las mismas instrucciones que digo en el video, porque has utilizado lana y crochet más grande que yo utilicé. Al contrario, te va a salir más pequeño si utilizas un hilo de menor grosor o crochet de menor grosor que el que yo indico en el patrón. Entonces esta es la característica que más influye a la hora de hacer un patrón en el tamaño. También otra que puede llegar a ser significativa es la forma en que tejemos. Hay personas que tejemos el punto más cerrado, o sea, cuando tejemos lo hacemos más cerrado, o sea, más junto el uno del otro. Y hay otras personas que los tejemos más sueltos. Los puntos los hacemos jalando un poquito más el hilo y eso nos hace que nos quede más grande el tejido. O las personas que los tejemos más juntos, o sea, tejemos más apretaditos, los puntos nos va a quedar más pequeño. Entonces por eso es importante o lo más recomendable es guiarse por las medidas de la persona para ir a la fija. Es lo que yo más recomiendo hacer. Bueno, para comenzar quiero hacer esta comparación y es entre las prendas hechas en tela y las tejidas. Estas dos tienen una característica en común y es que para realizarse ambas debemos conocer las medidas para poder hacerlas. La modista generalmente te va a pedir las medidas, tomarte las medidas para poder hacerte esta prenda de tela. Igualmente nosotros para hacer una prenda tejida debemos también tomarle las medidas al modelo. Directamente es lo más aconsejable para que la prenda quede exactamente a la medida. Va a quedar muy bien así. Si tomarle las medidas al modelo no es viable para nosotros ya que no tenemos el modelo, entonces debemos hacer como se hace en la forma industrial, que es siguiéndonos por una tabla de medidas. La tabla de medidas a las diferentes tallas las voy a dejar al final del video. La oscilación de hacerlo con las tablas de medidas tampoco es una opción viable para nosotros, ya que no entendemos muy bien cómo es esto de las medidas, no se nos hace fácil hacerlo con la tabla de medidas. Otra opción es pedir a la persona que vamos a hacerle
el tejido, o si es de nosotros mismos, tomar una prenda que nos guste y seguirnos por esa prenda. Por ejemplo, yo quiero hacer este mismo bolerito, yo lo quiero hacer pero tejido. Entonces voy a tomar esta prenda de tela como referencia. También puede ser una prenda tejida, pero generalmente vamos a encontrar que nos pueden facilitar mejor una prenda de tela. Entonces podemos pedir una prenda de tela y guiarnos por el modelo para hacer la prenda. Esta sería la otra opción que tenemos. Entonces tenemos 3 opciones para poder realizar el proyecto. En este video, como les dije, vamos a explicar cómo hacer para cualquier talla, utilizando cualquier tipo de lana, cualquier tipo de hilo o cualquier grosor de crochet. Sin importar, podemos adaptarlo como queramos con el crochet y el hilo de nuestra preferencia. Nuestra primera opción, que es tomar las medidas directamente del modelo. Aquí tenemos este muñeco como modelo. El modelo puede ser desde recién nacidos hasta adultos de cualquier edad. Podemos tomarle las medidas. Con recién nacidos es un poco más difícil tomarle las medidas, sobre todo porque muchas veces estás embarazada y no tienes el modelo para tomarle las medidas. Entonces es más recomendable guiarte por la tabla de medidas, que recuerda que la dejaré al final del video, o por una prenda de tela o tejida que ya le hayas hecho, o una prenda de tela que le hayas comprado ya al bebé. Entonces puedes guiarte por esa opción. Entonces para las otras tallas, los otros modelos, pues tomas el modelo, este que está aquí, lo voy a tomar como referencia, y para tomar las medidas es importante seguir estas recomendaciones. Primero, es importante que el modelo no tenga ropa holgada o que tenga abrigos puestos, porque al tomarle la medida te va a quedar, vas a tomar una medida grande que no es fiable. Cuando hagas el patrón te va a quedar muy grande el abrigo. Entonces esto no es fiable, ¿ok? La otra, la segunda es que recomendamos es que el modelo tenga ropa justa al cuerpo, o tomarle las medidas directamente o sea, en la piel. Eso sería lo más recomendable, que tuviera ropa ajustada a su cuerpo. Y la otra es que no vayas a agregar centímetros después de haber tomado la medida. No vayas a agregar centímetros de más injustificadamente. O sea, sin ninguna justificación no debemos agregar centímetros a esa medida que hemos tomado. Entonces, lo primero que tenemos que saber es el patrón que estamos haciendo o que queremos hacer. Tenemos que decir, ok, este patrón nos dice que se comienza por dónde. En este caso, este patrón que ya está disponible en el canal, lo comenzamos por la parte de abajo. Este patrón, este abriguito queda exactamente aquí, en la parte baja del abdomen. Aquí queda, hasta aquí queda este patrón. Entonces, como comienza aquí el patrón, yo ubico la parte del cuerpo aquí. Quiero que el largo sea aquí. Si quieres que el largo sea aquí, pues tomas la de aquí, pero como en este caso es esta, entonces tomamos acá. La parte baja del abdomen, que aquí quiero que quede, y tomo esta medida. Ok, es importante. En las prendas tejidas no es como las prendas de tela, que las prendas de tela generalmente nosotros comenzamos a tomar todas las medidas detalladamente. En las prendas hechas tejidas solamente debemos tomar las medidas principales, comenzando por la parte donde comenzamos el proyecto. ¿Y esto por qué se debe hacer? Porque nosotros no hacemos las prendas hechas a tela, los patrones se dibujan como van a quedar. En cambio, en crochet es diferente. En las prendas tejidas lo que hacemos nosotros es que comenzamos por un lugar y vamos dándole forma, generalmente haciendo aumentos y disminuciones. Así es que le vamos dando la forma a nuestro patrón.
Entonces generalmente utilizamos para darles estas formas que queremos más anchas o más delgadas. Para hacer más ancha, pues utilizamos los aumentos mayormente, y para hacer las disminuciones también para hacer disminuciones al modelo que estamos haciendo también utilizamos el punto haciendo disminuciones. Entonces es importante, y para hacer las prendas tejidas tomamos menos medidas, generalmente las principales, comenzando por donde inicia nuestro patrón. Entonces nuestro patrón en este caso inicia por la parte baja del abdomen y voy a tomar esa medida. Voy a procurar que la medida no me quede muy apretada, o sea, no voy a tomar esto y voy a hacerlo apretado así, no. Tampoco voy a hacer esto y que pueda yo fácilmente poner los dedos así, pues tampoco sería la idea, ¿ok? Recuerda que el tejido también cuando vamos tejiendo se va haciendo más amplio. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, porque si no la prenda te queda muy grande. Entonces lo mejor es hacerla justa, tomar la medida justa, y aquí mi medida justa me dice que es 35 centímetros, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ahora que sé que es 35 centímetros por donde debo iniciar el proyecto, entonces voy a hacer una cadena de inicio. Tomo la lana y tomo el crochet. En este caso, esta es lana recomendada con crochet de 4 milímetros y voy a utilizar un crochet de 4 milímetros. Recuerda que con las explicaciones que te estoy dando, no tienes que seguir las indicaciones que te dan, por ejemplo, en el patrón, de decir, bueno, yo utilicé lana de 4 con crochet de 4. Lo puedes hacer con cualquier crochet y con cualquier lana de tu preferencia. Si conoces las medidas, no va a haber ningún problema. Entonces, ahora lo que voy a hacer es hacer mi cadena de inicio. Y dijimos que debe ser de un largo de 34 centímetros, ¿ok? Entonces voy a tejer una cadena de inicio. ¿Qué es una cadena de inicio? La cadena de inicio es la cadena con que comenzamos, la cadena base con que comenzamos nuestro proyecto, ¿ya? Entonces esa es la cadena de inicio. Es la cadena base con que comenzamos cualquier labor. Generalmente se comienza con una cadena de inicio, y esta se construye poniendo determinado número de cadenas base que alcance la medida que hemos tomado del modelo o de la tabla de medidas o de la prenda de referencia de tela con que la vayamos a hacer. Entonces vamos a hacer cadenas así, vamos a hacer el punto cadena hasta tener todas las cadenas necesarias para alcanzar la medida que tomamos, y volvemos cuando ya tengamos esa medida, hayamos alcanzado esa medida. Bueno, ya yo he terminado mi cadena de inicio. Había dicho que era 34 centímetros, no, la medida que tomé real fue de 35 centímetros. Entonces esta cadena ya terminada, o sea, la cadena que es de aquí hasta aquí, ya esto no, ok, eso por todo el exceso de hilo, porque ya eso no es la cadena inicial, ok. Que generalmente nosotros seguimos con el hilo, pero en este caso, para mostrarles, yo los corto para que veamos exactamente hasta dónde llegó la cadena. Pero para seguir el patrón no se corta el hilo. Lo hago solamente para enseñarles el largo que obtuve. Esta cadena debería medir 35 centímetros de largo. Me he llevado 60 cadenas para obtener esa medida, utilizando lana que recomienda en su etiqueta usar con crochet de 4 milímetros, y he utilizado crochet de 4 milímetros también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es posible que utilizando el mismo lana y el mismo crochet tú te ocupes un poco más o un poco menos de cadena. ¿Y esto por qué? Por lo que decía anteriormente, que todas las personas no tejemos iguales. ¿Y por qué? Vamos a explicar lo que quería decir al principio del video con esto de que hay personas que tejemos suelto y otras un poco más cerrados los puntos. Por ejemplo, hay personas que al hacer la cadena la hacen así. Y así están tejiendo puntos cerrados normalmente. Hay otras personas que tejen suelto, o sea, cuando hacen la cadena jalan hilo. Mira, van jalando hilo, y esto hace que la cadena sea más grande. Cuando jalamos mucho el crochet, miren que se van formando las cadenas, son más grandes. Entonces esto
Probablemente si yo tejo así las cadenas jalando mucho hilo, cuando llegue las 60 cadenas va a ser más larga que esta, aún haya utilizado el mismo crochet y el mismo grosor de lana. Por eso la importancia siempre de seguirnos mejor por las medidas, que es lo que yo más aconsejo. Entonces, eso se trata cuando hablamos de puntos sueltos, es esto, que jalamos mucho hilo al hacer un punto. Y punto cerrado es que lo hacemos normalmente, no jalamos mucho el punto. Y es recomendable, al menos que no sea sugerido, lo más recomendable es que hagas el punto cerrado, que es lo que más se recomienda. O sea, que tomes el crochet y procures de no jalar el hilo de esta manera, que no hagas esto, sino que lo tomes así. Es lo más recomendable. Hay veces que el mismo patrón te sugiere que lo hagas más alargado porque se necesita para trabajar mejor el punto que vas a hacer. Pero si no te lo indican, es mejor que trabajes con los puntos más cerrados. Entonces seguimos. Entonces dijimos que nuestra cadena, nuestra medida que habíamos tomado en centímetros era 35 centímetros y esta cadena debería medir 35 centímetros, que fue hecha con 60 cadenas. Esta es la cadena de inicio. Entonces vamos a comprobar que tiene los 35 centímetros primero. Ok, ya la hice. Ahora voy a comprobar que tiene estos 35 centímetros. La pongo y la voy a llevar. Entonces aquí, mire que comienzo desde aquí, donde comienza la cinta métrica, y termino exactamente allí. Mire que mide exactamente 35 centímetros. Aquí termina y aquí está. No hagas esto, no estires y dices estirando, voy a ver para que me llegue, mire cuánto, si la estiro, mire cuánto me llega, ¿ok? Entonces no hay que estirarla. Y tampoco hay que ponerla así, muy al metro, porque no. Entonces la llevamos justo, sin estirar ni encoger, y nos da la medida exacta. Después vamos a asegurarnos, vamos a tomar esta cadena de inicio y la vamos a poner en el modelo. Si tenemos el modelo a disposición, pues la tomamos y nos aseguramos que nos ha dado exactamente. Miren cómo cierra. O sea, las dos cadenas se enfrentan en los dos extremos. Mire que queda cerradito. Entonces aquí sabemos que vamos por muy buen camino para iniciar este proyecto. En el caso, hay veces que sí debemos hacer un poquito la cadena más larga, pero eso te lo indica cada patrón. Por ejemplo, en mi caso yo siempre lo digo, cuando hay que hacer un poquito más holgado la cadena de inicio, porque vamos a trabajar o hacer una forma abierta, como en este caso que hicimos una forma abierta, pero aquí yo la hago cerrado porque yo después voy a trabajar al final del patrón, de haber terminado el abrigo, voy a trabajar los ojales. Entonces por eso no hago cadenas de más. En el caso que desde el inicio vaya a trabajar los ojales, entonces sí debería aumentar los centímetros, pero eso te lo indica cada patrón. O sea, cada patrón te indica lo que debes hacer, entonces debes seguirlo. Otra cosa que debes tener en cuenta es que cada patrón también te dice si necesitas que la cadena sea múltiplo de algo, porque se necesita para hacer el proyecto, o el punto necesita que la cadena sea múltiplo de X número. Entonces eso es otra cosa de tomar en cuenta a la hora de hacer la cadena de inicio. Entonces esta es la forma de tomar las medidas. Luego, bueno, ya tengo la cadena de inicio, y ahora ¿qué hago? Bueno, entonces esta es la partida, y voy a tejer todas las vueltas que me indique el punto, como me dice en el video. Voy a seguir hasta llegar aquí, ¿ok? Hasta donde llegar, hasta donde es aquí la manga. Entonces yo voy a tejer tantas vueltas como sea necesaria hasta llegar aquí. O tomo la medida, ok, de donde comencé, tomo la medida de allí hasta allí. Por ejemplo, hasta aquí fueron 8 centímetros. Entonces estos 8 centímetros yo los voy a seguir tejiendo las vueltas hasta llegar aquí, ok. En este caso así fue que se hizo este abrigo. Entonces cuando llego aquí, entonces explico en el video cómo trabajar la parte de adelante y la parte de atrás. Entonces la otra medida que debo conocer es la de el orificio de la manga, y esa se va a tomar así. O sea, yo tomo el modelo y miro cuánto de ancho tiene
el brazo, así. Entonces me dice que son 4 centímetros, 4 centímetros el ancho de este muñeco. Entonces yo debo hacer el ancho de 4 centímetros. Entonces esto es lo que debo tener de aquí hasta el hombro. Y entonces ese sería el orificio de la manga. Después le tomo las medidas de la manga. Quiero que la manga sea larga y le tomo la medida hasta aquí. Quiero que la manga llegue hasta aquí. Entonces son 10.5 centímetros, ¿cierto? De este muñequito. Entonces debo hacer la manga tantas vueltas como sea necesaria para obtener esa medida que he tomado. Entonces básicamente estas son las medidas que debo hacer. Yo después, al finalizar, pues obviamente tuve que hacer unas vueltas para hacer este diseñito de aquí y hice los ojales. Recuerda que cada patrón te va indicando lo que debes de hacer y te dice, en el caso mío yo lo hago, te digo si debes hacer una cadena de inicio justa o debes hacerla un poquito holgada para trabajar los ojales. En este caso es la cadena justa porque los ojales se trabajan al finalizar el tejido. De lo que expliqué anteriormente, la medida que expliqué anteriormente fue tomando todo alrededor, cubriendo todo alrededor de la parte baja del abdomen, ¿ok? Que sería también pues la parte de la cadera, es lo mismo. Eso es en el caso de que estemos trabajando en una prenda circular. ¿Cuáles son las prendas circulares? Son las que son tejidas en una sola pieza. Es en el caso de cualquier video. En mi caso yo explico si la prenda es tejida en una sola pieza, tejida circularmente o no. Si es tejida en varios en piezas diferentes. Particularmente a mí me gusta tejer las prendas, diseñarlas y después tejerlas circularmente. ¿Por qué? Sobre todo en prendas como esta que son con puntos calados. Si yo hago esta prenda en dos partes y después las uno por los costados, las coso, pues miren que el punto se perdería y no quedaría tan bonito. Entonces, sobre todo para las prendas caladas, me gusta trabajar circularmente la prenda. No quedan las costuras que generalmente no tienen una buena apariencia, y también que si no eres una tejedora experta, eres principiante, pues es bastante común que las piezas no te queden igual la una de la otra. A veces te queda la pieza de adelante un poco más grande que la de atrás o viceversa. Entonces al momento de unirlas, cosiéndolas, no tienen el mismo tamaño y quedan disparejas. Entonces la diferencia se nota bastante. Entonces por eso, sobre todo para los principiantes, siempre recomiendo que trabajemos o busquen prendas que sean tejidas en una sola pieza, que sean tejidas circularmente. Son las mejores piezas, en mi opinión, son las que más me gusta tejer. Entonces, pero todos los modelos obviamente no se pueden hacer así, pero en los modelos que puedo hacer así, en lo posible, los trabajo así. Sobre todo cuando son puntos calados como este. Miren que queda muy bonito y no hay ningún inicio, ningún fin, porque todo es circular, sin ninguna costura, que es muy bueno. La única costura que hice en esta blusa, por ejemplo, fue para unir la parte de aquí arriba de los hombros. No hay ninguna otra costura más hecha en esta prenda, en esta blusa. Recuerden que todas estas blusas que estoy mostrando están disponibles en el canal para poder tejerlas. Bueno, entonces aquí, como dije, aquí sería la cadena de inicio, que te la mides a la parte baja de tu abdomen, que sería lo mismo que pues la cadera, y haces la blusa conforme se va explicando en el patrón. Tejes tantas vueltas como sean necesarias hasta llegar abajo de del brazo, y después mides hasta el hombro y así obtienes lo que es el orificio de la manga. Entonces esa es la forma. Para el hombro igualmente, también te mides la parte del hombro de aquí hasta donde quieres que quede, para que quede la parte del cuello libre. Mides esa parte y la dejas libre, la parte del cuello que quieres que queda libre, y una parte de los hombros también la dejas libre a tu gusto, y así quedaría la abertura, y coses de la otra parte del hombro. Ya así quedaría lo que es esta blusa, por ejemplo. Ahora esta blusa fue trabajada en piezas diferentes, o sea, no la trabajé circularmente, sino que hice costuras aquí a los lados.
porque el motivo que quería hacer aquí me lo exigía para hacer las mangas. Entonces por eso hice con piezas y las uní de esta parte, pero como no son los puntos demasiado calados, entonces sí, pues se podía hacer bastante bien. Entonces, para tomar la medida de esta blusa en especial, que es hecha en 2 piezas, lo que nosotros debemos hacer es tomar la medida ya no de todo el contorno, sino solamente tomar la parte, o sea, dividir la medida. La medida que nos dio aquí anteriormente fueron 35 centímetros. Vamos a dividirla, ¿ok? Entonces esa es la medida, es dividirla entre 2. Esa es la división que debemos hacer. Entonces esa medida que tomamos la dividimos entre 2 y vamos a hacer una cadena de inicio con esa medida que hemos dividido entre 2. O sea, los 35 centímetros divididos entre 2, vamos a hacer esta parte de adelante y después hacemos el resto de la otra parte, ok. O sea, en total nos debería dar los 35 centímetros en el caso de la primera medida que le tomamos al muñeco. Obviamente esta medida va a ser mucho más grande porque es una blusa para adultos. Entonces después el video te va a explicar cómo hacer las uniones, pero lo importante es que cuando son piezas divididas, entonces ya lo que tienes que hacer es tomar la medida entera de la parte baja de tu abdomen y dividirla entre 2, ok, y tejer una parte igual, o sea, tejer 2 partes exactamente igual y después las vas a unir. Y de aquí lo que hablaba es que nosotros damos hacemos las disminuciones de los patrones, a diferencia de los patrones hechos con tela, es que nosotros hacemos estas figuras, las hacemos con disminuciones, por ejemplo, apoyándonos en eso. En el caso, por ejemplo, de los pantalones, por ejemplo, aquí tengo este pantalón, nosotros tomamos la primera medida, la vamos a tomar de la parte de la cintura y después necesitamos que sea más ancho en la cadera, ¿no? Entonces esta anchura la vamos a dar con aumentos. En cada video, como les he dicho, se explica cómo hacer. Esta falda, que es lo mismo, aquí yo tomé la primera medida que tomé para hacer esta falda fue la cintura y después tengo que darle una anchura a la parte de las caderas y las trabajo haciendo pues aumentos. Entonces así es. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar con prendas como esta, que es un bolero, entonces usted me dice, pero los boleros son abiertos. Ok, sí, los boleros son abiertos. Este bolero, por ejemplo, no se enfrenta, no queda cerrado así. Cuando se pone queda así, queda esta parte abierta. Entonces ya las medidas sí las vas a tomar de acuerdo a cómo quieres que te quede tu bolero abierto en la parte de adelante. La parte de la espalda sí vas a medir la parte de la espalda totalmente y la vas a tejer totalmente. O sea, mides la parte de aquí de la espalda, la vas a medir y una vez que la tengas medida, ok, tú la mides y dices, ok, son 18 centímetros que tengo, entonces vas a hacer una cadena que mida 18 centímetros y vas a hacer todas las vueltas como sean necesarias para obtener el largo que deseas. Y la parte de aquí pues ya depende de qué ancho o de qué grande quieras la apertura que quede en el medio. Esa es otra forma. Por ejemplo, nosotros para hacer este poncho iniciamos por la parte de arriba, fue iniciado por la parte de arriba. Entonces nosotros lo que hicimos fue una cadena de inicio. Yo medí la parte del cuello. ¿Cuál parte del cuello medí? Medí esta parte. O sea, hice una cadena de inicio o mido esta parte de aquí. Ok. Mido esta parte grande de aquí, no así, no así. Ok, porque entonces no te va a entrar por la cabeza. Lo que hice fue que tomé y medí aquí, así. Y me aseguré que esta, por ejemplo, así, aquí está. Vamos a cogerla de la parte de atrás y aquí, cogiendo un poco de la parte de los hombros y aquí. Y me aseguré que, por ejemplo, aquí. Ahí está.
27. Y hice una cadena de inicio de 27 y después me aseguro de que esa cadena de inicio que hice me pase fácilmente por la cabeza. ¿Ok? Me paso esa cadena de inicio cerrada, me la saco y la meto para darme cuenta que pasa fácilmente por la cabeza. Después los aumentos aquí, pues esto fue aumentando gradualmente y lo hicimos haciendo aumentos, que es la forma de hacerlo. En las prendas de tela pues se dibuja el patrón y se corta. Aquí no, porque siempre trabajamos generalmente con una sola pieza. Este fue el caso, se ha trabajado una sola pieza, no tiene costuras y nosotros vamos dándole la figura que queremos. En el caso de las bufandas, pues también la mides, haces la medición. Por ejemplo, esta circular, haces la medición que quieres, tomas la medida y tejes, como te he explicado anteriormente. Igual el largo de, por ejemplo, de bufandas así, que no son circulares, pues tú mides el largo que la quieres, te la mides en la cadena de inicio y te das cuenta si cuando te la enrollas te gusta, y así obtendrás el largo que deseas. Entonces, básicamente esto es lo que debemos saber. Por ejemplo, en el caso de los top, este es un top que había hecho. Es igual, comenzamos aquí de la parte del busto, entonces debes medirte pues la parte del busto. Aquí debes medir la parte del busto y que la cadena te quede apretada. Me dieron un mensaje diciéndome que le había quedado ancho esta parte. Seguramente fue porque puso algún punto o agregó algunos centímetros de más y por eso le quedó ancha. Entonces debes tratar de que te quede lo más justa posible, o sea, justa, sin apretarte, la cadena de inicio que hagas. Cuando te tomes la medida, asegúrate que sea así. Entonces esta deberías tomarte debajo del busto, te tomas la medida y el patrón lo sigues conforme se explica en el canal, en el video correspondiente a este proyecto. Entonces esa es la manera como hicimos todo esto. A esta es un abrigo que es abierto. En este caso también esto lo hicimos de último, los ojales, y le hicimos una capucha. En el caso para hacer capuchas, para hacer gorros, puedes entrar y ver un video que ya he hecho anteriormente donde se explica cómo adaptar los gorros a las diferentes medidas. Voy a dejar el enlace por la parte de aquí para que puedas entrar y mirar ese video si te interesa saber cómo adaptar los gorros a las diferentes tallas. También hay una tabla de medida para gorros. En el caso de las capuchas, pues ¿qué haces? En el caso de las capuchas vamos a tomar nuestro modelo. Quiero hacer una capucha y digo, ok, no sé cuál es la medida de la capucha. ¿Cómo voy a obtener la medida? Voy a medir así. Esta parte de aquí, que está aquí arriba, ok, yo voy a medir desde aquí, desde el hombro, comenzando, lo paso por la cabeza, aquí en la parte de arriba, y llevo la cinta métrica al otro extremo, ok, aquí, o sea, comenzando de esta parte del hombro, pasándola por toda la cabeza y terminando aquí. Y ahí conozco cuál es la medida con la que debo hacer la capucha, o sea, esta parte de aquí, ok. Y después el largo, pues también fácilmente, el largo, o sea, la parte esta de aquí, tú dices, ok, pero ¿cuántas voy a saber cómo medir? Pues también fácil. Mido desde aquí hasta la parte de aquí. Entonces debería tener esta profundidad, aproximadamente 9 centímetros, ok. Debería tener mi capucha. Entonces así es la forma general de tomar las medidas con el metro, teniendo a nuestro modelo para tomarlas. Esas son las medidas generales. Ahora vamos a saber cómo tomar las medidas cuando vamos a hacer un pantalón. En el caso de hacer un pantalón, igualmente este comenzó por la parte de la cintura. Entonces tomamos la medida de la cintura,
queda aquí. Tomamos la medida, 31 centímetros. Hacemos una cadena de inicio que concuerde con esa medida de 31 centímetros y hacemos el patrón conforme nos explica. Esta parte de la cadera que es más ancha, pues hicimos unos aumentos aquí en estas vueltas para lograr el ancho de la cadera. Después la otra medida que debes saber es, o sea, tú tomas el ancho de la cadera y vas haciendo vueltas con aumentos para lograr el ancho de la cadera. Entonces debes tomar también conocer la medida de la cadera. Después vas a tomar desde la cintura hasta el tiro, que sería este, y vas a tejer tantas vueltas. En este caso fueron 7 centímetros. Vas a tejer los 7 centímetros para hacer el tiro. Entonces de aquí a aquí, por ejemplo, debería haber 7 centímetros. En el caso para hacerlo para este muñeco, debería ser 7 centímetros para llegar hasta aquí, hasta el tiro del pantalón. Y después vas a medir lo que sería el largo del pantalón. O sea, entonces sería el largo de la pierna, desde donde hiciste el tiro hasta el largo de la pierna, que quiero que me llegue aquí. Entonces vas a tejer tantas vueltas como sean necesarias para alcanzar esa medida del pantalón. En el largo de la falda igual. Vas a tomar la medida de la parte de la cintura y vas a decir, ok, quiero que mi falda llegue hasta aquí, o quiero que llegue hasta aquí y llegue hasta aquí. Entonces ya eso es cuestión de cada persona. Es algo individual para cada uno. Una manera que te voy a aconsejar para que no pierdas cuando estés tomando las medidas, dices, bueno, pero puedo perder. ¿Cuál es mi parte inicial? Una manera de hacerlo y que no puedas tomar las medidas sin que se te pierda dónde estaba la cintura, dónde tomaste esa medida. Y las medidas sean más acertadas. Vas a tomar un poquito de hilo. Por ejemplo, voy a tomar este poquito de hilo y lo voy a poner en la cintura, ¿verdad? Porque quiero hacer este pantalón y voy a tomar las medidas a partir de la cintura. Entonces me voy a guiar por aquí. Entonces amarro este hilito aquí a la cintura y ahí yo he ubicado mi cintura. Ok, entonces todas las medidas las voy a tomar a partir de este lacito, esta muestra que he hecho. Entonces cuando vaya a decir cuánto tiene de cintura, ok, aquí está la cintura. Cuando digo cuánto tiene de la cintura hasta el tiro, me guío por la guía que he puesto. Ok, entonces la guía me va a indicar todo. Ok, la cintura yo ubiqué que fue aquí, entonces desde aquí comienzo a medir. Cuando diga, bueno, el largo de la falda, ¿dónde la quiero? ¿Dónde estaba mi cintura? Aquí. ¿El largo cuál va a ser? Este. Entonces esta nos va a servir como referencia. Es un tip o un consejo que doy para tomar las medidas acertadamente.